Si buscas abogados comprometidos a resolver y solucionar tu caso, llámanos. Abogados MR y Asociados. Con años de experiencia e innumerables sentencias ganadas, nos especializamos en problemas laborales, civiles, penales, familiares, compra y venta, litigios, entre otros servicios más. Acércate con nosotros, encontraremos la mejor manera para solucionar tus situaciones legales. Con un trato amable y una solución a tu alcance, llámanos a los teléfonos 720-4090 y 664-716-3355. Abogados MR y Asociados. No se trata de tener derecho a ser igual, sino tener igual derecho a ser diferentes. Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Como todos los lunes en este programa. Se han distraído algunas autoridades de la atención, ¿no? En cuanto a justicia se trata. Cabe mencionar que no existe un traductor. No hay tal. Si alguien, una persona con estas capacidades va y pone una demanda, una queja, no existe un traductor. Efectivamente, no. Y ante esa imposibilidad, pues desde luego tenemos a una contraparte que definitivamente va a vencer, y otra, aunque tenga la razón, no va a haber justicia para eso. Por eso es importante que nosotros, abogados, como colegio, impulsemos esa parte y se incluya en la nómina de las defensorías un perito, un traductor, sí, porque no lo hay, no existe. Así es. Y pensemos nosotros, los abogados de aquí de la región, a tomar esa capacitación y ese curso de lenguaje en señas y poder brindar ese servicio a estas personas, porque tienen el derecho, sí, el derecho de defenderse. Solo hay que hacer valerlo. Así es, ¿verdad? Y si nosotros no nos capacitamos, ¿cómo los vamos a hacer valer el derecho? Por eso el día viernes, abogados, por ahí nos va a acompañar la maestra, la capacitadora, nos va a hacer un plan de curso para aprender. Si usted está interesado, aunque pertenezca a otro colegio, acérquese, porque esto no es de colegios, esto es de un principio, y es un principio de aprender para poder acercarles el derecho a estas personas. Efectivamente. Vámonos a una pausa comercial y regresamos con el derecho laboral, con el licenciado Pedro Cano en esta tarde. Así es. Seguridad MR. MR ofrece elementos de guardias de seguridad, con equipo, uniforme y radiotransmisor con frecuencias. Contamos con supervisores capacitados para que cuide el buen desempeño de los elementos. En MR ofrecemos patrullaje las 24 horas. Cuidamos todo tipo de bien inmueble, fábrica, restaurantes, oficinas, almacenes, yardas de camiones y muchos tipos de empresas más. Llámenos, con gusto la atenderemos. Más y más empresas en la región ya nos contratan. La lealtad y honestidad que estos tiempos buscas para cuidar tu negocio y patrimonio están en Seguridad MR. Asamblea Extraordinaria. Te invitamos este 14 de junio a las 8:30 de la mañana en las instalaciones del restaurante La Diferencia, ubicado en el Boulevard Sánchez Taboada, zona Río, Tijuana. En esta asamblea, entre varios temas, se llevará a cabo una conferencia magistral con el tema de avances y resultados de la Defensoría Pública del Estado, impartido por el licenciado Joel Chaires Bustillo, coordinador general de la Defensoría Pública del Estado. También sabemos que el colegio se va actualizando a cada momento, por eso se llevará a cabo una sesión de aprendizaje de lenguaje de señas impartido por la licenciada Mónica Gómez Gama, intérprete traductor de lengua de señas mexicana. Sin más por el momento, nos veremos muy pronto. Si buscas abogados comprometidos a resolver y solucionar. Buenas tardes, amigos, regresamos a su programación por el respeto integral del derecho, agradeciendo a Sintoniza Sin Fronteras por la oportunidad que nos da lunes tras lunes acercar el derecho a la comunidad. Así que los invitamos a que nos sintonice todos los lunes, compártale por ahí, compartan el Facebook, vamos a subir la programación por el YouTube, dudas que tengan, por ahí aparecen nuestros números de teléfono, llámenos, temas que quieran que estemos tocando con confianza para estar acercando el derecho a la ciudadanía. Licenciado Pedro, ¿por qué decidió estudiar Derecho? Bueno, fue una inquietud que tuve pues desde muy temprana edad. Primero quería estudiar medicina y luego no se dio la posibilidad. Y pues, me interesó la parte
de la ley y su aplicación. Entonces, ¿Es cierto que los abogados ganan mucho dinero, licenciado? no, en realidad no. No. Más bien lo hacemos con pasión. Porque muchos piensan que estudiar derecho es para hacerse ricos, ¿no? No, Para hacer billete. es mentira. Para hacerse ricos, millonarios, tienes que trabajar, independientemente del área, de la profesión, oficio que te dediques, tienes que trabajar para tener dinero. Entonces lo mío o en particular fue porque me gusta el área del derecho. Qué bueno. ¿Y cuál es la área que más le apasiona? Bueno, entre otras áreas como la civil, penal, manejamos también en la oficina de derecho laboral con relación a los trabajadores y patrones, desde luego, ¿no? Sin embargo, vemos que la importancia ahorita del derecho laboral ha resurgido, se estuvo en el olvido un tiempo, pero ahorita se ha tomado cierta relevancia y gracias a ello pues hubo reformas constitucionales en cuanto a la justicia laboral. Se reformaron algunas leyes, como por ejemplo la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Defensoría, Ley Federal de Defensoría Pública, del Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda para los Trabajadores y el Seguro Social, de tal manera que se torna más interesante porque desaparecen las juntas locales, ya se crean pues organismos que son descentralizados que tienen pues vida propia, tienen ya una forma de atender la problemática social, laboral de manera diferente. Ok, cuando dice reformar, ¿es que cambiaron, modificaron o nomás siguen usando la misma plataforma, la misma estructura y añadieron otras nuevas leyes? No, es la misma, pero se reformaron, se reestructuró la parte procesal laboral, ¿sí? En cuanto a los derechos, tomamos en cuenta que el proceso laboral, a diferencia de un proceso civil, por ejemplo, uno se lleva en un juzgado, otro se lleva en una junta local y obviamente un proceso civil se lleva a través del Poder Judicial, no así el derecho laboral, que se contempla de otra manera. Entonces, pues se hace una reestructuración. ¿Ya entró en vigor la reforma? Ya nada más que también se tienen que adecuar, se tienen que crear, es un proceso de modificación y también tiene que irse adecuando las diferentes estructuras orgánicas, pero esperemos que pronto, incluso ya hay capacitaciones a través de algunos colegios de abogados en materia laboral, especialistas en materia laboral, donde se está contemplando y ya hay algunos cursos de actualización en materia laboral, que es muy importante, independientemente si nos dedicamos al área laboral, tenemos que conocer esa parte. ¿Es mejor ahora que antes o usted cómo lo ve, desde su punto de vista? Desde mi perspectiva tiene que ser mejor. El cambio que se da, además que fue un requisito para la firma de un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pues tiene que darse esas reformas, así como fue la reforma penal, para mejorar el sistema y tiene que mejorar también la parte laboral para mejorar un sistema procesal donde debe haber una protección a derechos tanto de trabajadores como de patrones, porque tiene que haber equidad. Se ha dicho mucho que ha venido un poco a lastimar los derechos del trabajador las outsourcing. Bueno, se reguló el outsourcing en el 2012, porque si bien era un tanto utilizado para, en algunos casos, no pagarles ciertos derechos a los trabajadores, ahora se crea y se regula en una reforma laboral, pues precisamente es outsourcing con ciertos requisitos, con una mecánica diferente, donde independientemente de que esa reclutadora o esa empresa la maneje la contratación de los trabajadores y se subcontrate, no quiere decir que no se le tenga que pagar a los trabajadores o se le tenga que cumplir con sus derechos. ¿No vulnera la No, antigüedad definitivamente del trabajador? No, se está obligado a reconocer todo
todos sus derechos a los trabajadores. Porque hubo mucho hincapié eso de que dejaba vulnerable el derecho del Sí, trabajador. muchos incluso lo utilizaban con otros fines, Ajá. ¿sí? No propios laborales, pero se tiene que buscar, tendría al final de cuentas la reclutadora, el outsourcing, tendría un problema con el SAT, tendría un problema con el Seguro Social, tendría un problema con el Infonavit si no se cumplen con ciertos requisitos. ¿Hay algún lugar donde estén registradas, donde un trabajador pueda decir, bueno, aquí me está ofreciendo trabajo este outsourcing, pero déjame checo en este sistema a ver si está de alta, a ver si tiene todas las garantías que yo necesito para pertenecer a ellos? Sí, hay un organismo, que fue creado precisamente como un organismo federal donde se registran todas las outsourcing y el trabajador puede solicitar la información para saber que ese outsourcing está cumpliendo con todos los requisitos señalados en la ley. ¿Y los sindicatos, licenciado, cómo quedan ahora con la reforma? Pues hay libertad sindical, ya los trabajadores se pueden adherir al sindicato que desde luego consideren vela por sus intereses, porque un sindicato es creado o está para velar por los intereses del trabajador. Un sindicato tiene la obligación de interceder por el trabajador ante el patrón. Entonces, ahorita ya ante esa libertad sindical uno puede o el trabajador puede adherirse al sindicato que considere oportuno. Ya no se le puede exigir nomás el rojo, nomás el azul, o no, vayan y no, manifiesten en tal lugar, porque eso se exactamente. usaba mucho, o sea, era un monopolio y Sí, exactamente, utilizaban los sindicatos pues nada más para presionar. descontar, además de presionar, descontar al trabajador parte de una cuota sindical. Pero ya de estricto derecho debe haber libertad sindical y no debe haber, pues, desde luego, una presión del trabajador. ¿Qué garantías hay de pertenecer a un sindicato? ¿Qué te ofrece un sindicato? ¿Por qué un trabajador le aconsejan que se sindicalice? Bueno, la garantía o la obligación que tiene el sindicato es velar por sus intereses, pelear por los intereses del trabajador, que sean respetados esos derechos de los trabajadores y que al final de cuentas se tomen en cuenta las necesidades del trabajador. Esa es la función principal del sindicato. Lejos de eso, en muchas de las ocasiones el sindicato nada más buscaba su interés personal, el interés de quienes lo dirigían. Ahora ya de estricto derecho tiene que buscar el interés del trabajador, desde luego de sus agremiados. Ok, perfecto. Licenciado, ¿cuándo inicia una relación laboral? ¿Cuándo el patrón tiene que cumplir con la obligación que marca la ley con su trabajador? Contésteme esta pregunta después de esta pausa comercial. Vámonos a unos anuncios comerciales. Excelente. Por el respeto Así integral será. del derecho. Regresamos en un momento más, licenciado Pedro Cano, aquí con nosotros. Gracias. Si buscas abogados comprometidos a resolver y solucionar tu caso, llámanos. Abogados MR y Asociados. Con años de experiencia e innumerables sentencias ganadas, nos especializamos en problemas laborales, civiles, penales, familiares, compra y venta, litigios, entre otros servicios más. Acércate con nosotros, encontraremos la mejor manera para solucionar tus situaciones legales. Con un trato amable y una solución a tu alcance, llámanos a los teléfonos 720-4090 y 664-716-3355. Abogados MR y Asociados. No se trata de tener derecho a ser igual, sino tener igual derecho a ser diferentes. Seguridad MR. MR ofrece elementos de guardias de seguridad, con equipo, uniforme y radiotransmisor con frecuencias. Contamos con supervisores capacitados para que cuide el buen desempeño de los elementos. En MR ofrecemos patrullaje las 24 horas. Cuidamos todo tipo de bien inmueble, fábrica, restaurantes, oficinas, almacenes, yardas de camiones y muchos tipos de empresas más. Llámenos, con gusto la atenderemos. Más y más empresas en la región ya nos contratan. La lealtad y honestidad que estos tiempos buscas para cuidar tu negocio y patrimonio están en Seguridad MR.
Asamblea Extraordinaria. Te invitamos este 14 de junio a las 8:30 de la mañana en las instalaciones del restaurante La Diferencia, ubicado en el Boulevard Sánchez Taboada, zona Río, Tijuana. En esta asamblea, entre varios temas, se llevará a cabo una conferencia magistral con el tema de avances y resultados de la Defensoría Pública del Estado, impartido por el licenciado Joel Chaires Bustillo, coordinador general de la Defensoría Pública del Estado. También sabemos que el colegio se va actualizando a cada momento, por eso se llevará a cabo una sesión de aprendizaje de lenguaje de señas impartido por la licenciada Mónica Gómez Gama, intérprete traductor de lengua de señas mexicana. Sin más por el momento, nos veremos muy pronto. Amigos, regresamos de nuevo por el respeto integral del derecho, esta tarde hablando sobre el tema del derecho laboral con el licenciado Pedro Cano. Nos quedamos por ahí con una pregunta al aire. Así es. Mandamos saludar por ahí a Rebeca Montes, que nos está viendo por ahí. Licenciado, ¿cuándo se inicia una relación laboral? ¿Cuándo ya el patrón está obligado a cumplir con sus obligaciones? Una relación laboral, debemos entender que hay una subordinación. Desde el momento en que tú solicitas los servicios subordinados de una persona, estás iniciando una relación laboral, independientemente si esa relación laboral es bajo un contrato por escrito o verbal. Entonces, desde ese momento inicias una relación laboral con todos sus derechos y con todas sus obligaciones. Alcanzo a entender que si yo voy, por ejemplo, al parque donde se ponen los que trabajan en la construcción, los electricistas, y les digo, ¿sabe qué? Tengo este trabajo en mi casa, es un par de horas, hay que conectar la luz, ahí ya se inicia una relación laboral. Y se inicia la relación laboral y tomando en consideración, dependiendo del trabajo, pues también habría que ver el riesgo laboral que existe, ¿no? El electricista que se electrocutó en ese ratito y ocupó... No hay que confundir tampoco una relación laboral con una prestación de servicios que es puramente civil, ¿no? Pero básicamente hay una subordinación, pues. En este caso, se tiene, el trabajador tiene todos sus derechos, desde el momento en que ya está recibiendo órdenes de un patrón. Entonces, por supuesto que hay un horario, hay un salario, hay una serie de prestaciones a las cuales tiene el derecho, y uno de esos derechos irrenunciables pues es la seguridad social, ¿no? Y también está previsto y sancionado como un ilícito el no proporcionar el seguro social. Ok, perfecto. Si me despiden, ¿a qué tengo derecho? Pues mira, si te despiden, desde luego tienes derecho a, si es un despido injustificado, a 3 meses por concepto de indemnización. Tienes derecho a tu prima de antigüedad, si es viable. Tienes derecho a partes proporcionales de tu aguinaldo, de vacaciones, prima vacacional y desde luego algunas otras prestaciones que no te hayan pagado. No así, sí, desde luego es una renuncia voluntaria. Pues tendrías un derecho a la parte que te acabo de comentar, que es pues aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, y desde luego una prima de antigüedad si ya cumpliste más de 15 años laborando. Si caigo en una demanda por despido injustificado y llevo el asunto a las instancias donde hay que llevarlas, por ejemplo, en la nueva reforma laboral, ¿los salarios caídos a cuánto tiempo corresponden? Tienes derecho hasta 12 meses. Pero si el caso lleva 3 años. No, bueno, debemos tomar en consideración a partir de cuándo entró la reforma o cuándo se reformó esta parte. Si el juicio lo inicias años antes, desde luego no va a haber un tope, porque ahí no entró tu demanda o no promoviste tu demanda con esa reforma laboral. Entonces tendrías que ir como era antes, salarios caídos hasta que... Todos los que entren, por ejemplo, a partir del día de hoy, lo máximo son los 12 meses. Son 12 meses. Así dure 2 años, sí, año así y medio, dure, 3 bueno, años. Pasando
12 meses, a partir de entonces ya se estaría cobrando un interés sobre lo demás. Pero básicamente son 2 meses. Y aquí la Junta Laboral, por lo regular, es la que se encarga, y nosotros como abogados y actuando de buena fe, en algunas ocasiones dejamos que la Junta se encargue de hacer el cálculo. ¿Y por qué tardan tanto, abogado, en las juntas en solucionarlo? Mira, ese ha sido un problema de años, ¿no? Y no solo en la Junta Laboral. En alguna ocasión hablaba yo con algunas otras personas respecto de un juzgado penal, un juzgado civil. A veces no se dan las condiciones para que la secuela procedimental se desahogue en un solo momento. A veces, por una u otra razón, a porque lo mejor no se el actuario, presenta la contraparte, pues, por alguna justificación, o a veces el actuario pues no notificó dentro del término que debe para poder presentarse, y a veces no razona sus acuerdos, a veces por el cúmulo laboral también se pasan, se les pasa, y a veces también por el impulso de nosotros los abogados. Ajá. Nosotros los abogados tenemos la obligación, desde el momento en que tomamos un asunto, darle el impulso. El trabajador no se lo va a dar porque él desconoce de la ley, ¿sí? La contraparte no se lo va a dar porque también le conviene que no se arregle pronto. Nosotros como abogados, ya sea de empresa, ya sea de trabajador, tenemos la obligación de dar impulso a todos los procesos. Es un trabajo conjunto, pues, entre juntas local y federal de conciliación y arbitraje, y estamos en el gobierno, y es un trabajo de abogados. Hay trabajadores o personas que no van y demandan porque el patrón las amedrenta, porque el patrón les dice, pues que no me vas a ganar, yo soy el del dinero, yo soy el del billete. Eso se da mucho. Sin embargo, existe la Procuraduría para la Defensa de los Derechos del Trabajador, y ellos, pues es dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y ellos es como Defensoría de Oficio en materia laboral, y no te van a cobrar absolutamente nada por representar. ¿Qué tan costoso en manera económica para la persona que nos está escuchando en querer levantar algún proceso legal? Bueno, como trabajador, para presentar una demanda o para promover una demanda de carácter laboral, regularmente el abogado laboralista, el abogado que se encarga de resolver este tipo de controversias, pues el costo es en porcentaje a lo que cobres aproximadamente, o a lo que negocies, a lo que ganes en laudo hasta ahorita, a toda esa situación. Pero el abogado regularmente te dice, te voy a cobrar un porcentaje. El porcentaje desde luego es variado según el despacho. No hay una regla, ¿no? No hay regla general. Al final tenemos una ley de aranceles que te va a decir es tanto, pero nadie... No hable de aranceles porque ahorita está muy delicado ese tema. Entonces, tenemos un porcentaje que el abogado le va a cobrar. Sí, tocamos el tema de aranceles y está muy tocado el tema ahorita. Entonces muy delicado. Pero sí, es una parte consensual, es una parte entre abogado y trabajador, abogado y patrón, porque también eso se da con los patrones, pues puede ser, pues a lo mejor una cuota fija, a lo mejor por asunto, a lo mejor, depende como las partes, abogado y cliente, se puedan entender. Del 100% de la demanda laboral, ¿qué tan efectiva es que el trabajador tenga la razón? Mira, a veces el tener la razón no representa mucho en proceso, porque puedes tener la razón y procesalmente en una audiencia de conciliación, pues al momento de tasar o de sumar lo que te corresponde, pues no te va a tocar mucho. ¿Existen los arreglos bajo la mesa? No. Lo que existe es una audiencia de conciliación donde es una estirilla floja. Regularmente se demandan la indemnización constitucional con 90 días. La Junta te dice, bueno, pues nos vamos a 45 días, más prestaciones muertas o lo que te corresponde, y de ahí puede subir. Pero desde luego, hasta donde yo sé, no existe. No debe existir. No le ha tocado. No debe existir. Así es. ¿No? Por el respeto integral del derecho, regresamos un momento más, licenciado
Pedro Valente Cano con nosotros. Gracias. Asamblea Extraordinaria. Te invitamos este 14 de junio a las 8:30 de la mañana en las instalaciones del restaurante La Diferencia, ubicado en el Boulevard Sánchez Taboada, zona Ríos, Tijuana. En esta asamblea, entre varios temas, se llevará a cabo una conferencia magistral con el tema de avances y resultados de la Defensoría Pública del Estado, impartido por el licenciado Joel Chaires Bustillo, coordinador general de la Defensoría Pública del Estado. También sabemos que el colegio se va actualizando a cada momento, por eso se llevará a cabo una sesión de aprendizaje de lenguaje de señas impartido por la licenciada Mónica Gómez Gama, intérprete traductor de lengua de señas mexicana. Sin más por el momento, nos veremos muy pronto. Si buscas abogados comprometidos a resolver y solucionar tu caso, llámanos. Abogados MR y Asociados. Con años de experiencia e innumerables sentencias ganadas, nos especializamos en problemas laborales, civiles, penales, familiares, compra y venta, litigios, entre otros servicios más. Acércate con nosotros, encontraremos la mejor manera para solucionar tus situaciones legales. Con un trato amable y una solución a tu alcance, llámanos a los teléfonos 720-4090 y 664-716-3355. Abogados MR y Asociados. No se trata de tener derecho a ser igual, sino tener igual derecho a ser diferentes. Seguridad. Regresamos al programa por el respeto integral del derecho, aquí en Sintoniza Sin Fronteras. Compártalo por ahí para que la ciudadanía pueda estar más cerca del derecho laboral, del tema que estamos tocando el día de hoy. Licenciado, con la nueva reforma laboral que existe, ¿sigue siendo necesario ir a presentar la demanda con un abogado o puede serlo el ciudadano solo porque ya desconfía del abogado y piensa que el abogado es el que llega en acuerdos bajo la mesa con la otra parte y dice, no, mejor yo decido hacerlo solo? Bueno, definitivamente hay una cuestión procesal que sí debe cumplir una formalidad y tiene que ser a través de un abogado, ya sea particular o ya sea de oficio, un abogado de oficio, que desde luego en materia federal o local ahorita todavía pues se tiene que dar. Lo que sí es que puede una persona, un trabajador, acudir a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a presentar alguna queja, a comparecer o a citar al patrón para que pueda ser escuchado. Pero ya si es una demanda laboral, lo recomendable, lo aconsejable es que acuda con un abogado para que este abogado, desde luego, no todos te van a decir algo más allá de lo que pueda conseguir. Sí, es para que lleve un fundamento, sí, una base. Orientación, sí, desde luego, y es que debe haber una formalidad, porque pues, no puedes, si bien a lo mejor defenderte solo, te van a asignar, al final de cuentas te van a asignar un defensor de la Secretaría. Abogado, ¿cuándo empiezan a contar las horas extras? ¿Cuánto dice la ley? Esta es una jornada laboral, tantas horas a la semana, y de aquí para allá son horas extras, ¿y en cuánto se deben de pagar? Bueno, el patrón en este caso, ¿no? Sí, no, desde luego, aquí la cuestión es que tenemos 3 partes. La primera parte se establece de 48 horas, que es la diurna, que es de 8 horas. La nocturna, que es de 42 horas, son 7 horas aproximadamente. Y la mixta, que son de 45 horas. Para menores de 16 años, o personas de 16 años, son 22 horas. Después de esas... Una pausa. ¿Todavía tienen que ir a sacar permiso a la Junta, los menores de edad? Sí, tienen que sacar un permiso. Y firmado para presentarlo. Una responsiva. ¿Todavía se hace por medio de la Junta? Pues mira,
Sí, bueno, no es de la Junta, es de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ajá. Entonces, por ejemplo, en Plaza Patria está la Secretaría de un extremo y de otro extremo. Está en el la mismo Junta. piso, ¿no? En Está el en mismo el nivel, piso, pero vas a la Secretaría en partes y tienes separadas. que presentar requisitos, por ejemplo, tu constancia de estudios, Ajá. tienes que presentar tu acta de nacimiento, la responsiva, una carta responsiva de los padres, para que te den esa constancia o ese permiso para trabajar. O sea, se tiene que seguir con un protocolo que al final de cuentas el permiso no es de viva voz, es una constancia para que la misma empresa se proteja de alguna posible demanda. Siempre es importante que cualquier empresa, cualquier patrón prevea ese tipo de situaciones, no solo con menores de edad, sino con cualquier trabajador. Tiene que prever ciertas situaciones, un contrato laboral que desde luego sea por escrito, es lo más recomendable Se da para mucho, evitarse esas situaciones. Se da mucho, por ejemplo, en los SWAT Meet, en sobre ruedas, contratan menores de edad. Sí. Y corren los mismos riesgos y el patrón tiene la misma responsabilidad que una empresa grande. Desde luego, en responderle al menor de edad. Exactamente. Sí tienen la misma responsabilidad, siguen siendo los mismos derechos. La cuestión aquí es que entramos a una parte del deber ser, lo que se tiene que hacer de estricto derecho y lo que realmente se hace. Aconseja que ese tipo de negocios manden al menor de edad a la Secretaría del Trabajo para que presenten el permiso. Sí, por supuesto, y aconsejo también que las empresas, los patrones se asesoren, no solo con un abogado, a lo mejor pueden ir a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y decir, bueno, yo soy patrón, ¿qué puedo hacer, qué no puedo hacer? Si la desconfianza es a lo mejor con un abogado. Pueden ir a preguntar, tienen ese derecho de asesorarse, no por ser patrón todo va a estar en contra mía. Nada va a estar en contra mía, patrón, si desde luego me documento, me informo y hago las cosas de buena. Eso no quiere decir que no vaya a demandar. Es posible que demande, pero al final de cuentas, si haces las cosas de manera correcta, tu patrón, pues hay menos posibilidad de que prospere una demanda. Yo vendo pizzas en el sobre ruedas. Contraté un menor de edad y con el horno se me quemó, tuvo un accidente. Riesgo de trabajo. Riesgo de trabajo. ¿Me puede ocasionar problemas a mí legales como patrón? Sí, tanto laborales como de otra índole, desde luego. Estamos hablando que utilizan los servicios subordinados de una persona. Contrataste una menor. y tenías que cumplir con tus derechos y obligaciones. Sí. ¿Ah? Y desde luego tenías que darlo de alta en el Seguro Social. ¿Cuánto tiempo me da la ley? Me despidieron en enero, por ejemplo, del trabajo injustificadamente. ¿Cuánto tiempo tengo para poder que sea efectiva una demanda laboral? Sí, es correcto. Se habla de 2 meses para poder demandar. En ese sentido, un despido injustificado son 2 meses. Lo recomendable es que sea de manera inmediata. Entiendo que, y he visto en la experiencia laboral, que muchos trabajadores son amedrentados, incluso son amenazados para no presentar una demanda laboral. Pero lo más correcto es que dentro de lo antes posible se presenten con un abogado para presentar una demanda laboral, o bien acudan ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a hacer su manifestación. Y si no, ahí aparecen los números de teléfono del licenciado Pedro Valente Cano, llámenle, asesórese, porque pues ocupamos trabajar. Ocupamos trabajo, asesórese con el licenciado Pedro Valente Cano. Ocupamos trabajar y ocupamos defender los derechos tanto de patrones como de trabajadores. Así es. Por el respeto integral del derecho, regresamos un momento más. Saludos al licenciado Jaime Gutiérrez Jaimes, que nos sintoniza por claro ahí. que sí. Seguridad MR. MR ofrece elementos de guardias de seguridad, con equipo, uniforme y radiotransmisor con frecuencias. Contamos con supervisores capacitados para que cuide el buen desempeño de los elementos. En MR ofrecemos patrullaje las 24 horas. Cuidamos todo tipo de bien inmueble, fábrica, restaurantes, oficinas, almacenes, yardas de camiones y muchos tipos de empresas más. Llámenos, con gusto la atenderemos. Más y más empresas en la región ya nos contratan. La lealtad y honestidad que estos tiempos buscas para cuidar tu negocio y patrimonio están en Seguridad MR.
Asamblea Extraordinaria. Te invitamos este 14 de junio a las 8:30 de la mañana en las instalaciones del restaurante La Diferencia, ubicado en el Boulevard Sánchez Taboada, zona Ríos, Tijuana. En esta asamblea, entre varios temas, se llevará a cabo una conferencia magistral con el tema de avances y resultados de la Defensoría Pública del Estado, impartido por el licenciado Joel Chaires Bustillo, coordinador general de la Defensoría Pública del Estado. También sabemos que el colegio se va actualizando a cada momento, por eso se llevará a cabo una sesión de aprendizaje de lenguaje de señas impartido por la licenciada Mónica Gómez Gama, intérprete traductor de lengua de señas mexicana. Sin más por el momento, nos veremos muy pronto. Regresamos a su programa por el respeto integral del derecho, licenciado Pedro Valente Cano Flores. ¿Ah? Así es. Licenciado, en la nueva reforma laboral por ahí hasta se lo ando escondiendo por ahí a mi mujer, porque dice que le dan toda una vida trabajando las trabajadoras domésticas. Ajá. Y hoy ya tienen derechos. Pues bueno, es que se ha reconocido el derecho, ese derecho solamente se ha reconocido, siempre lo han tenido, pero ya fue reconocido, ¿sí? Vaya. Es que le daban toda una vida a una familia, trabajadores de 30, 40 años. Ajá, entonces tienen ese derecho, incluso a un seguro social también, tiene ese derecho. A la seguridad social tiene derecho a vacaciones, tiene derecho a aguinaldo, tiene derecho... Sigue siendo un trabajo, sigue habiendo obligaciones, entonces... No puede haber nada más obligaciones y nada de derechos, se tiene que, y en ese sentido se reconoció. Pues. O sea que es bueno, ¿no? No, es bueno y es al final de cuentas es importante tomar en consideración esta parte, ¿no? Porque nosotros como abogados tenemos que hacer valer y velar por esos derechos, defenderlos. ¿Qué pasa con las horas extras de ellas cuando se tienen que quedar a dormir? Primero tienen que ser autorizadas por el patrón, ¿no? Y esas son 9 horas las que se dan. Pasadas esas 9 horas, pues se pagan dobles, ¿no? Pero finalmente también esto debe derivar de un contrato. Para mí lo más recomendable, tanto en derecho laboral como en derecho civil, existe una parte importante de contratos que pueden ser, pues bueno, verbales, pero para mí lo más recomendable es que sean escritos. Explíquele a mi mujer, explíquele que ella no es trabajadora doméstica, ella es por amor. Que bueno, dentro del derecho familiar estamos ella no hablando cabe en este tipo de reforma, una compensación, hermano, si bien a lo mejor explíquele que ella no va dentro de esta reforma. No va en el paquete. Licenciado. Primero deje de explicar a la mía. Ya después le explica a la mía, ¿no? Sí. Oh, sí, licenciado, es un placer tener esta charla con usted. Muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy está invitado para que nos acompañe el día que guste, porque este tema del derecho laboral... Es muchísima información, es vasta la información que existe con este tipo de temas, y muy interesante porque al final de cuentas se ven muchísimos aspectos que suceden dentro de la vida cotidiana, laboral, dentro de un círculo laboral, pues pasan muchísimas cosas que a veces las pasamos, ante el desconocimiento de la ley, pues podemos cometer muchos errores. Así es, la ignorancia, siempre la ignorancia ha pegado. Definitivamente. Inclusive la ignorancia del abogado, que con todas las reformas y todos los cambios, las estructuras, y no se preparan, no se actualizan. Eso es también otra parte más interesante, porque nosotros como abogados estamos obligados a actualizarnos. Y ha golpeado mucho el derecho, la dignidad del derecho, la ignorancia del abogado la ha golpeado mucho. Definitivamente así es. Porque no estamos preparados para los cambios, para las innovaciones, porque no seguimos capacitándonos. El derecho tiene algo muy bonito, que nunca dejas de ser estudiante. Siempre eres estudiante.
Siempre está cambiando la ley, siempre hay una nueva norma, siempre hay un nuevo derecho humano, siempre hay algo en que capacitarse. Y Si no, serás cada día menos abogado. así es, ¿Verdad? ¿entiendes? Abogado, antes de que se me vaya la pregunta, porque por ahí la recibí, ¿qué vale más en el derecho laboral? ¿Un contrato en hoja y papel o un contrato verbal? Antes de que se me pase esa pregunta. Bueno, sigue habiendo contrato. La diferencia entre un contrato verbal, licenciado Montes, es que el patrón tiene la carga de la prueba, de demostrar lo que no. La autoridad siempre obra de buena fe y lo que el trabajador le diga, hasta ahí va a ser por lo pronto, hasta que el trabajador demuestre lo contrario. El patrón se siente como el más golpeado. Se siente mal golpeado porque tiene jurisprudencialmente incluso tiene mayor posibilidad y recursos para asesorarse, para contratar un abogado y el trabajador no. Tomemos en cuenta que hay trabajadores de la maquila que en algunas ocasiones no tienen la secundaria terminada, no solo en la maquila, en cualquier área o cualquier ámbito de la población, no tienen escuela, no tienen instrucción escolar, y es más posible que es vulnerable, pues. Y el patrón tiene esa posibilidad económica de asesorarse. Por eso es que la ley no es tanto que proteja más a los trabajadores, simplemente lo analiza desde otra perspectiva en una equidad. Sí, a veces el patrón ya va como dolido, como ya voy Sí. a que me maltraten estos allá, ya Pues, voy a perder, ya van sí, hasta resignados. Al muchos. final de cuentas, si es una demanda laboral, tenga o no tenga razón el trabajador, van 45 días de entrada, ¿no? Para empezar. Para empezar, sí. ¿Y cuánto le tocan al abogado? Pues lo que le vayas a cobrar, no sé cuánto Sí. le vayas a cobrar al Sí. cliente, al trabajador, ¿no? Ya sería un acuerdo entre ambas partes. ¿Qué tal si, pues a lo mejor estás trabajando por amor al arte y no le cobras nada? No, pues también ocupa Pro bono. puro bono, ¿no? Sí. Sí. Los esperamos el próximo lunes en Sintoniza Muchas Sin gracias. Fronteras por el respeto integral del derecho. Por aquí va a estar el licenciado Molina, que trae un proyecto muy interesante. Ahí les estará Así es. platicando el licenciado Molina, que es el presidente del colegio. Y antes que se me olvide, abogados que nos escuchan, que nos sintonizan, que nos ven por ahí, los invitamos el próximo viernes a la asamblea de nuestro colegio, Emilio Rabasa. Hay un tema muy interesante ahí sobre el lenguaje de señas. Hay que prepararnos, hay que capacitarnos, hay que defender los derechos de esas personas. Y se nos está abriendo una oportunidad en la cual, pues no de manera forzosa, pero yo creo que de manera digna debemos de levantar la mano y decir, yo quiero aprender, yo quiero estar ahí, yo quiero ser Claro. partícipe de ese programa. No, desde Aprender luego. el lenguaje Muy de señas, que pues aparte va a redituar después, ¿sí me explico? Así es. Sí. Algo que tenga que decirles, ¿dónde lo podemos localizar? Nada licenciado? más agradecer al público que amablemente nos sintoniza. Y tenemos la oficina en Avenida 20 de Noviembre, 135, Interior 17, en la colonia 20 de Noviembre. Estamos a sus órdenes. ¿Su número de teléfono? licenciado? Mi número de teléfono es 664-190-0000. ¿Casado? ¿Soltero? Soy soltero. Anótenle, muchachas, abogados solteros, su número de teléfono, que empiecen a caer los WhatsApp. Si no consiguió trabajo laboral, alguna novia por lo ahí, menos, ¿no? para el abogado. Un café. Nos vemos el próximo lunes. Por el respeto Gracias. integral del derecho. Fue un placer saludarles. Asamblea Extraordinaria. Te invitamos este 14 de junio a las 8:30 de la mañana en las instalaciones del restaurante La Diferencia, ubicado en el Boulevard Sánchez Taboada, zona Ríos, Tijuana. En esta asamblea, entre varios temas, se llevará a cabo una conferencia magistral con el tema de avances y resultados de la Defensoría Pública del Estado, impartido por el licenciado Joel Chaires Bustillo, coordinador general de la Defensoría Pública del Estado. También sabemos que el colegio se va actualizando a cada momento, por eso se llevará a cabo una sesión de aprendizaje de lenguaje de señas impartido por la licenciada Mónica Gómez Gama, intérprete traductor de lengua de señas mexicana. Sin más por el momento, nos veremos muy pronto.
Si buscas abogados comprometidos a resolver y solucionar tu caso, llámanos. Abogados MR y Asociados. Con años de experiencia e innumerables sentencias ganadas, nos especializamos en problemas laborales, civiles, penales, familiares, compra y venta, litigios, entre otros servicios más. Acércate con nosotros, encontraremos la mejor manera para solucionar tus situaciones legales. Con un trato amable y una solución a tu alcance, llámanos a los teléfonos 720-4090 y 664-716-3355. Abogados MR y Asociados. No se trata de tener derecho a ser igual, sino tener igual derecho a ser diferente.